Muy buenas noches, buenas noches. En unos minutos estamos empezando nuestra charla magistral. Muy buenas noches con todos. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, análisis macroeconómico. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas, con estudios de maestría con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el curso de gestión pública, el tema de hoy, análisis macroeconómico. Y todos escuchamos cómo está nuestro país, cuáles son las propuestas que deben haber para fomentar el empleo, hacer el crecimiento también sostenido la economía, que no haya inflación, etcétera, de parámetros, políticas que se fomentan mucho en estos días y se escucha, ¿no? Porque más que todo la población está ansiosa de tener empleo y ese empleo muchas veces lo genera el sector, el Estado mismo con obras de inversión. Entonces, cuando hablamos de lineamientos de política económica, ¿no? Los lineamientos de política económica están vinculados a una estrategia que viene implementando el gobierno para lograr en el corto plazo pues una rápida reactivación de la economía sin descuidar los avances en el control de la pandemia. Y en eso estamos ahora pues con un toque de queda de 11 a 4 de la mañana, ¿no? A partir del día de mañana, cuya finalidad es controlar la pandemia, ¿no? Que no exista, no haya una tercera ola o el famoso Omicron, ¿no? Eh, Justamente el gobierno en ese corto plazo está buscando pues esa reactivación de la economía y como decimos sin descuidar los avances que ya se han hecho en el control de la pandemia y sentar pues esas bases para afianzar
un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Este crecimiento estará acompañado pues del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones, como decíamos, ¿no? Mayores inversiones, inversiones en infraestructura, inversiones en construcción de instituciones educativas, áreas hospitalarias, hospitales, etcétera, carreteras, programas de saneamiento, tanto en lo concerniente pues a servicios básicos, tanto en zonas urbanas que carecen, cerca a las zonas urbanas hay asentamientos que no tienen, que carecen de servicios básicos, y también en las zonas rurales. Este crecimiento pues estará, como se dice, acompañado del cierre progresivo de esas brechas estructurales, porque nosotros sabemos que en nuestro país hay muchas brechas, ¿no? Hay mucha desigualdad, ¿no? Si nos ponemos a pensar que han habido 30 años de, como se dice, de un crecimiento económico y que no se ha visto reflejado en ese mejoramiento tanto en la salud, en la inclusión educativa y tecnológica, lo vemos con los 2 años casi perdidos de niños que están en zonas rurales, y que igualmente en tecnología, educación y otro tipo de que deberían recibir las zonas rurales, tanto también hay deficiencias de conectividad, como hablábamos de la tecnología, ¿no? En el manejo también de los docentes, en el manejo también de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay varias brechas, un montón, un sinnúmero de problemas en nuestro país, pero que en la agenda política, en la agenda pública, pues se colocan siempre las que están y que son más beneficiosas para el gobierno de turno. Y ello conlleva pues un análisis de las mismas, ir viendo los presupuestos, primero las estrategias, los presupuestos para poder llevar a cabo dichas políticas, ¿no? Y por eso se lleva a ejecución muchos programas sociales, muchas políticas públicas con el fin, pues, de cubrir estas brechas de la población que ya reclama tanto en empleo, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, etcétera. Este crecimiento, por eso se dice, estará acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones que son las que generan el empleo, e impulso a la competitividad y a la productividad, los cuales permitirán mejorar la calidad de vida y el acceso, pues, a oportunidades más justas para todos los peruanos. Y en el análisis macroeconómico, análisis macroeconómico, pues la prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años ha permitido pues a nuestro país construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse como una de las economías eh, con mayores fortalezas fiscales a nivel de toda la región, ¿no? Latinoamérica, etcétera. Así el Perú ha registrado pues una larga trayectoria de crecimiento continuo, bajo nivel de deuda pública, la inflación más baja de la región, altos niveles de reservas internacionales y menor riesgo país, y volatilidad cambiaria respecto a sus pares regionales, ¿no? Estaba controlado el tipo de cambio. Cambiamos de gobierno y hubo un pequeño, como creían que íbamos un salto al vacío, ¿no? Es lo que sucede ahorita también en Chile, que al subir un partido socialista, izquierdista, pues los inversionistas temen, ¿no? Porque muchas veces las reglas no son claras. Muchas veces hemos escuchado en nuestro propio país decir sí a la minería, después no a la minería, sí al inversionista, no al inversionista. Entonces, en evaluar, entonces siempre es como dispararse a los pies, y ello conlleva pues a la duda que hay de los inversionistas. Entonces, anteriormente, años atrás, pues ha controlado, hubo un paquetazo en el año 90, muchos de ustedes no sé si recordarán, y luego la moneda pues se le quitaron 6 ceros, y luego ya se fue estabilizando la economía de tal manera que fue una economía de libre mercado, pero que a la larga parece que siempre ha chorreado para arriba y menos
para los que están en una forma pues vulnerable, ¿no? Entonces lo hemos visto a raíz de la pandemia, ¿no? En postas de salud, sin los medicinas, los médicos, las enfermeras, igual en los hospitales, no habían camas UCI, oxígeno, médicos incentivistas, enfermeros, todo ello, por ello el Estado pues le dio un impulso a la política, sobre todo a la salud, para poder contrarrestar la pandemia, ¿no? Entonces, estas fortalezas macroeconómicas que ha tenido al principio nuestro país y es de las que goza la economía peruana, ¿no? Le han permitido adoptar un conjunto, por eso un conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 y crear pues esas condiciones para una rápida recuperación económica que todos estamos esperando. La mayoría de las personas desea pues un empleo que sea justo, que puedan, como se dice, comprar sus alimentos, no necesitan, como dicen la mayoría, dádivas, ¿no? Sino un empleo que les permita pues educar a sus hijos, mantenerse pues, alimentarse, vestirse, ¿no? Y que todas las personas tienen derecho, por eso mismo el Estado está canalizando a través de ello para hacer proyectos de inversión que generen pues trabajo conjuntamente con los inversionistas privados. Pero para ello pues las reglas deben estar bastante claras, ¿no? No confusas como ha habido en estos últimos meses y también nos ha perjudicado pues el enfrentamiento que ha habido entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. 4 presidentes, primero PPK, luego el presidente Vizcarra, luego el presidente Merino, que fue por pocos días, luego el presidente Sagasti y ahora el presidente Castillo. Entonces eso también crea inestabilidad económica porque se cambia de ministros, se bajaban anteriormente a todo un gabinete, entonces, y a presidentes, entonces había pues esos enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo han mermado un poco en nuestra economía, pero a pesar de ello, ha crecido, se dice pues, las exportaciones en cuanto a la agroexportación, están bien los índices, en cuanto a la minería, pues se tiene que conversar con respecto a las bambas, ¿no? Que están actualmente, no los dejan los mismos comuneros operar, entonces es posible que se arreglen esas situaciones para lograr esas inversiones tan necesarias en nuestro país para generar empleo y a la vez tratar pues en lo posible de contrarrestar también la pandemia para que no exista una tercera ola, porque una tercera ola en estos momentos, después que, como se dice, hemos sacado de todos los fondos, como cuando uno en casa se enferma y saca esos ahorros para darle la salud a su familiar, igualmente el Estado lo ha hecho, ¿no? Entonces, también hay que responder con esas medidas, vacunarse, si tienen algunos que hacerse el refuerzo, pues hacerse el refuerzo, los que tienen una dosis, pues la segunda dosis, y así podemos volver, como se dice, ¿no? El peruano siempre se ha levantado, entonces volver a empezar, volver a ver esa reactivación económica. Actualmente el plan se encuentra pues en la fase de reactivación económica cuyo objetivo es garantizar que la economía peruana mantenga su resiliencia, ¿no? Y pueda recuperar su crecimiento potencial. Además, como parte de la reactivación se encuentra en marcha pues el proceso de reanudación de actividades económicas, en el cual pues estaba en 4 fases, inició una en mayo y actualmente se encuentra pues en la fase 3, la cual le permitirá pues a la economía alcanzar un nivel de operatividad de hasta 96%. La habilitación de la fase 4 está condicionada pues a la evolución de la pandemia, ¿no? Y el éxito de la estrategia sanitaria en la contención del virus, ¿no? Hemos estado semanas calmadas, ¿no? Se ven a través de los hospitales, porque paso por un hospital que tiene
COVID-19, ¿no? Y en un área, y se veía anteriormente bastantes ambulancias pasaban por la avenida, luego en el hospital mismo se veía las personas esperando pues los resultados o diagnósticos, las necesidades de sus parientes. Ahora acá en Piura está calmada la cosa. Esperemos pues de que las personas pues tomen mayor seguridad en estos días de fiestas, ¿no? Como dicen, ¿no? Si celebramos las fiestas, que sean pues con las familias que viven en una misma casa, ¿no? Y si no, tener todas las precauciones del caso. Entonces, volveremos a esa actividad económica reactivada, la economía, pues, en todos los aspectos, tanto en la micro y pequeña empresa, en las empresas, en los trabajadores, pues, a volver a sus trabajos en forma ya presencial. Se esperan, pues, las clases presenciales a partir del próximo año. Muchas empresas utilizan ya, pues, el sistema híbrido, otros hacen home office y otros estarán en forma presencial en sus trabajos, dependiendo las necesidades de las empresas, y otros lo harán en forma virtual. Igualmente en las universidades, hay universidades que van a establecer pues sistema presencial, semipresencial, etcétera, o virtual, ¿no? Dependiendo los cursos que lleven o las carreras que tengan, y según sea el caso, pues algunos casos, algunos cursos serán presenciales y otros virtuales, ¿no? Y todo está en controlar la pandemia para volver a esa normalidad. Por su parte, en el mediano plazo se busca retomar pues la senda de consolidación y crecimiento sostenido de la economía, pues a través de medidas que permitan promover una mayor acumulación de capital y mejorar la eficiencia de la economía. Entre estas, por ejemplo, destaca el mayor impulso de la economía, impulso de la ejecución de la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, el famoso PNIC, ¿no? Que consta de 52 proyectos por un monto de inversión de alrededor de 99.000 millones y que permitirá cerrar cerca del 30% de la brecha de infraestructura de largo plazo mediante, primero, la exceptuación de las licencias de habilitación urbana o de edificación, la facultad extraordinaria a los diferentes niveles de gobierno para la adquisición y liberación de áreas necesarias para llevar a cabo pues, la ejecución de los proyectos priorizados y complementarios. También el impulso de mecanismos como G2G y APP, que acelerará pues, la ejecución de algunos proyectos como del Plan Nacional de Infraestructura, el famoso PNIC, y las obras del Plan Integral de Reconstrucción con cambios, entre otros. Y en lo microeconómico, tenemos pues la economía peruana ha destacado por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 ha develado que es necesario resolver una serie de debilidades estructurales, así por ejemplo, la alta informalidad. Nosotros sabemos que el comercio informal, la informalidad, que ahora más que nunca se ha hecho más notorio, es como no tener la persona un DNI, al no tener un RUC, al no llevar, como se dice, la contabilidad de sus compras, de sus ingresos y de sus gastos, entonces no es sujeto a crédito, ¿no? Y entonces en estos momentos, cuando ha habido la pandemia, han sido los más afectados porque han tenido que dejar muchas veces sus locales, porque funcionaban informalmente, tenían un local, pero tenían personal al que no tenían asegurado, tenían créditos bancarios, pero créditos otorgados de otra manera, ¿no? No necesariamente para su empresa. Entonces, cuando ya en una empresa es formal, tiene otro tipo de beneficios, hasta para el pago de los impuestos, para el pago de los beneficios sociales, se han dado facilidades. Entonces, vemos que
esta informalidad ha traído muchos problemas en nuestro país, ¿no? Y producto de ello, últimamente, pues a aquellos trabajadores que también se fueron a suspensión perfecta, la desesperación también por llevar un pan a su casa, tener de una manera, pues, una forma de agilizarse económicamente, tener medios, ¿no? Así, por ejemplo, esta alta informalidad, por eso hay un bajo nivel de inclusión financiera, porque no todas las empresas, o sea, por decir, hablamos de Gamarra, pero muchas de las empresas que funcionaban informalmente se han tenido que ir a su casa, ya no trabajan con el personal que tenían por la misma informalidad, y luego vemos pues en los resultados que ellos mismos ahora tienen que salir a vender su mercadería, lo que cosen, lo que fabrican, y que ya no hay ese consumo como anteriormente se daba pues en los colegios, en los institutos, los uniformes, etcétera, los convenios que tenían con empresas, etcétera, ¿no? Por eso se habla de la alta informalidad, ese bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios públicos. Si bien es cierto en las zonas urbanas o aledañas a las zonas, a la ciudad, tienen servicios básicos, pero si nos adentramos más hacia las afueras de la ciudad, a lo rural, vemos pues que no existen servicios básicos. Si es, en muchos casos solo tienen agua, pero no funciona el desagüe o carecen de energía eléctrica, no tienen el servicio pues de telefonía normal, no tienen esa conectividad, y muchas veces para llevar los alumnos las clases, los profesores tienen que sacar las copias, ir a contactar a sus papás, ver la forma de hacerle llegar las tareas, los directores cuando son de zonas rurales, llevarle pues la alimentación a los niños de inicial y primaria, el famoso caliwarma. Entonces son muchas situaciones eh, de, de poblaciones en pobreza extrema y al que, como dicen, no se le convoca a las horas de las elecciones y después se les olvida. Y esas situaciones, eso crea brechas, eso crea, como decir, insatisfacción, y esas son, eh, luego se crean pues esos conflictos sociales por lo mismo de que ven pues que en sus poblaciones muchas veces se extraen los recursos naturales y ellos no la ven, ¿no? Entonces, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, están pues para ayudar a estas poblaciones para que no existan estas brechas. Ellos ven la forma de también de llegar a estas poblaciones, pero sin embargo todavía, como dicen, todo es insuficiente, porque si vemos la conectividad, lo del internet, no es un resultado al 100% positivo. Tenemos las ciudades capitales, tienen un buen internet, pero si nos adentramos a la sierra, a la selva, la conectividad falla, ¿no? Y si falla, por ejemplo, para aquellos que tienen su laptop, su PC y tienen internet y no llegan a tener ese nivel de internet, imagínense las poblaciones que no tienen ni luz, como decir, para que puedan escuchar sus hijos aprendo en casa, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, hay muchas carencias dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que el gobierno actual debe priorizar, ¿no? ¿Cuál es lo que debo priorizar? La educación, ¿cómo debe ser esa educación? ¿Cómo llegar a esos niños carentes de una educación de calidad, ¿no? Entonces vemos que no solamente es la informalidad en la economía, que no tengan, eso es en la parte comercial, en la parte de los negocios, pero y los niños que reciben educación, que decimos son el futuro del país, y cómo reciben su educación si no tienen televisión, cómo reciben el programa Aprendo en Casa. Allí están los profesores viajando, exponiéndose también, porque el año pasado quizás no podían ir con la misma frecuencia que ahora ya lo hacen, ¿no? Entonces vemos que aún hay mucho por hacer. Entonces vemos que en el país, ¿no? Lo primero que se debe priorizar es la educación, la salud, ¿no? Darle los servicios básicos, porque si estamos en pandemia, decirle a una población lavarse las manos cuando tiene que comprar el agua o el agua no llega en,
ni para satisfacer sus necesidades de alimentación, etcétera. Entonces vemos pues que aún el Estado le falta llegar a esa población, ¿no? No solamente es como se dice, la población de ciudad, ¿no? También en la población rural, buscar esos mecanismos de tanto en mejoramiento en la agricultura, en la educación, ¿no? Son muchas cosas, muchas líneas que uno tendría pues bastante que explayarse en estos temas, ¿no? Por eso el gobierno se dice está comprometido en poner todos sus esfuerzos para seguir trabajando en medidas que busquen resolver los problemas estructurales del país y generar pues una mayor eficiencia y competitividad, dado que esta crisis también representa pues una oportunidad para hacer del Perú un país más justo y equitativo, que es lo que todos como profesionales perseguimos, ¿no? Eh, Vemos en la educación, en la salud, ¿no? Que esas poblaciones muchas veces tienen que salir fuera de su pueblo para buscar tratamiento para sus hijos. Entonces, en la salud, en la educación, en la infraestructura vial, en las carreteras, en los hospitales, etcétera, son muchas necesidades si nos abocamos pues a toda la mayoría del pueblo, pero para ello también tiene su gobierno regional al que pertenecen, pues mejorar las condiciones en las que están muchos habitantes de su jurisdicción. Ahora bien, en la declaración de la política fiscal, ¿no? Los principales lineamientos de política fiscal considerados pues en el marco macroeconómico multianual 2021-2024, porque siempre es para 3 años, son los siguientes, ¿no? Asegurar pues el retorno de las finanzas públicas a una senda sostenible a través de un manejo prudente, responsable, transparente, que garantice pues la estabilidad macroeconómica del país. En el actual contexto de alta incertidumbre se suspendió excepcional y temporalmente las reglas fiscales como respuesta pues ante la crisis sanitaria y económica y ocasionada por la COVID-19. También se busca en el marco macroeconómico multianual 2021-2024 incrementar pues los ingresos fiscales permanentes, dada la necesidad de conducir las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, al mismo tiempo que se permita mantener un nivel de gastos adecuados para asegurar pues la correcta provisión de bienes, de servicios públicos, y será indispensable continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación. Veíamos pues que en el 2020 esta recaudación a nivel de gobiernos municipales, por decir, impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto de licencia de construcción, impuestos de habilitación, licencias de habilitación urbana, de construcción, licencias, había bajado un poco, ¿no? Se está tratando de recuperar a esos contribuyentes ya en el 2021 para lograr pues esas metas y esos objetivos que tiene como gobierno local. Luego tenemos asegurar la provisión eficiente y oportuna de los servicios públicos. En un contexto pues restrictivo generado por la COVID-19, se hace necesario revisar y priorizar el gasto público para orientarlo estrictamente hacia los servicios prioritarios para la población. De esta manera se requiere pues asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo de toda la cadena logística necesaria para atender pues las múltiples necesidades. La población en estos momentos pues tiene múltiples necesidades. Muchos pues han recuperado en la salud a sus familiares, pero han quedado pues en una situación económica de mucha escasez, ¿no? Mejorar también el proceso de la inversión pública, que es la que genera empleo, o sea, cómo mejorar
esa gestión de la inversión pública para contribuir la reducción de brechas en infraestructura. Lo decíamos, pues, construcción de hospitales, construcción de carreteras, construcción de instituciones educativas, etcétera. La inversión pública, por eso se dice, es un instrumento eficaz para generar empleo y, en consecuencia, dinamizar la actividad económica. Otro punto, tenemos fortalecer pues la recaudación del impuesto predial que hacíamos mención, ¿no? Para reactivar las finanzas municipales y la provisión de servicios sociales. El reto que se impone pues a las municipalidades abarca la forma de administrar de manera eficiente el impuesto predial y de aprovechar pues su amplio margen de mejora en recaudación, rendimiento, utilización para proveer de más servicios e infraestructura en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes, ¿no? Tenemos, por decir, poblaciones que son turísticas, pero en muchos casos, por decir, carecen de servicios. Entonces, tienen un potencial, apoyarlos pues a que mediante la implementación de estos servicios básicos, ¿no? Generarles agua, luz, etcétera, puedan también fomentar el turismo y lógicamente también eso va en beneficio de las arcas municipales. ¿Y cuáles son los lineamientos que se tiene en política tributaria? Las medidas dictadas en los últimos 15 años, ¿no? Han permitido incrementar los ingresos tributarios, por ejemplo, en el año 2019, una presión del 14.4%, superior en 0.3 puntos porcentuales a los registrados en el año anterior. No obstante, esta presión es significativamente baja si la comparamos con otros países, como por ejemplo, en la mayoría de países de América Latina y el Caribe está en el orden del 23.1% en recaudación, y con el promedio en los países en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está en el 34.3%. Y durante el 2020 la recaudación pues sufrió una caída importante, al igual que todos los países, porque a todos, a nivel de países europeos, países como Estados Unidos, América Latina, etcétera, hemos sufrido por el COVID-19, ¿no? Nos ha afectado a todos en general en la economía. Por eso se dice que en el 2020 la recaudación sufrió una caída importante, al igual que todos los países como consecuencia pues de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Y dentro de ese contexto, el énfasis pues de la política tributaria inmediata adoptada por el Perú ha sido otorgar un alivio financiero a las empresas. Se otorgó pues facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y entre otros por medio de flexibilizar esa exigibilidad del cumplimiento y los vencimientos de los plazos de las obligaciones tributarias. Luego también tenemos en esas perspectivas que tenemos del 2021 al 2024, la política tributaria para el mediano plazo debe procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que estos suelen ser regresivos y se concentran en pocos contribuyentes, ¿no? Veíamos, por decir, que los casinos no pagan impuestos, ¿no? Entonces, en años anteriores, cuando estaban pues en todo su apogeo los casinos y se hizo una ley para favorecerlos, ¿no? Por eso dicen, siempre se concentran en pocos contribuyentes, generalmente en los de mayores ingresos, por su mayor capacidad de consumo y de generación de rentas, así como una mejor habilidad, también se diría, para aprovechar la norma, ¿no? Para aprovechar, como se dice, la normativa, ¿no? En detrimento de los ingresos públicos, que sirven para solventar el gasto que debería direccionarse, pues, a los más vulnerables. Dicha racionalización implica evitar, pues, la creación de nuevos
beneficios tributarios, ¿no? Y evaluar la eliminación o sustitución de los ya existentes, de esos tributos que, por ejemplo, la TAN no tributa en el país, tributa pues en Chile, ¿no? Por decir, y así otras empresas como los casinos que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, por eso se dice, echa la ley, echa la trampa, porque ellos suelen ser generalmente pues las personas que tienen mayores ingresos y por su capacidad, como se dice, de consumo y generación de rentas, tienen esa habilidad para aprovechar y las normas, ¿no? Que se dictan. Y en lo concerniente a la tributación municipal, se deberá pues proponer mejoras normativas con el objetivo pues de optimizar la recaudación de los principales impuestos regulados por la Ley de Tributación Municipal, ¿no? Tenemos, como mencionábamos, el impuesto de la alcabala, el impuesto de licencia de funcionamiento, el impuesto de licencia de construcción, el impuesto predial, tasas, etcétera, que se cobran a través del municipio, ¿no? Entonces, tenemos, como decíamos, regulados por la ley, impuesto predial, que ya hice mención, la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular. De igual forma, se continuará, por ejemplo, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales orientadas pues a la mejora de la gestión y la recaudación de los tributos municipales. Asimismo, se buscará pues alinear los objetivos de la política tributaria subnacional con los objetivos generales de política tributaria nacional, a fin de que los impuestos subnacionales contribuyan con la progresividad del sistema, ¿no? Y es que muchos alcaldes desconocen, no tienen gestión de llevar a cabo, pues, una gestión administrativa, una gestión de recaudación, ¿no? Que sea eficaz, que sea manejada también eficientemente, ¿no? Vemos muchos alcaldes con muchos problemas en la actualidad, ¿no? Y así también los gobiernos regionales. Esperemos, pues, que el Congreso logre, como se dice, normar más un castigo pues ejemplares para aquellos que desvían los fondos públicos cuando son tan necesarios, se asignan por el área usuaria pues pide los bienes y servicios que se van a necesitar en los pliegos presupuestarios, los solicitan, ¿no? Y esto se discute luego en el Congreso en agosto, luego se dictamina el presupuesto público, se firma pues en los primeros días de diciembre, se discute entre noviembre también, en diciembre se firma, y su ejecución empieza pues a partir del 1 de enero del próximo año hasta el 31 de diciembre. Pero en ese otorgamiento de facilidades para que los gobiernos locales, los gobiernos regionales tengan asignación de presupuesto, entonces se necesita un control exhaustivo de los fondos públicos asignados pues para obras de inversión o para ciertos requerimientos de bienes, servicios solicitados por la entidad, en este caso los gobiernos locales o los gobiernos regionales, ¿no? ¿Y cuál es esa respuesta, ¿no? Económica frente al COVID-19? Tenemos pues la economía mundial enfrenta, como se dice, pues una de las peores crisis de la historia de la humanidad, no antes, salvo la gripe española, ¿no? Hace mucho, a principios del siglo XX, ¿no? Y ahora pues es la economía mundial, por eso se dice, ha enfrentado una de las peores crisis de la historia de la humanidad, es decir, no hemos tenido antecedentes así como ha sido esta vez el coronavirus o el COVID-19, ¿no? Los países, se dice, pues a nivel global han adoptado pues un claro compromiso
para la implementación de rigurosas medidas económicas y sanitarias de forma coordinada para contener la expansión del virus. Es así como el Perú pues implementó de forma temprana una de las políticas más estrictas en el mundo, a fin de dar tiempo para incrementar la capacidad de atención y respuesta del sistema nacional sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades. Nosotros vimos pues cómo estaba el sistema de salud, casi prácticamente colapsado, con camas que no existían, camas de UCI, médicos incentivistas, enfermeras, etcétera, medicina, y lógicamente en los meses que estaban en estudio todavía las vacunas, ¿no? Y que no llegaban a nuestro país. Y nos afectaron pues la primera, la segunda ola que fue en abril, y que se suponía que iba a haber una tercera ola, pero que decimos pues gracias a Dios se están haciendo ya los refuerzos y se está controlando, y esperemos pues que no haya una tercera ola, y para ello pues se están tomando medidas restrictivas a partir de estos días, ¿no? Con un toque de queda más amplio en ciertas ciudades. Es importante señalar que las fortalezas macroeconómicas del Perú han sido fundamentales para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Y estas son el resultado de varios años de gestión monetaria, fiscal y macroprudencial disciplinada, que nos posicionaron a nosotros como un país solvente, de alto crecimiento y sin los problemas de inflación o deudas caracterizados de épocas anteriores al año 90. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 ha demostrado pues que hay que fortalecer aspectos microeconómicos complementarios y no excluyentes a los macroeconómicos, como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, ¿no? El déficit en la calidad de los servicios, así con el objetivo de lograr pues un crecimiento sostenido para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y es necesario sentar pues las bases para el cierre de estas brechas que hemos hecho mención, ¿no? Tanto educativas, tecnológicas, hospitalarias, educativas, etcétera, y continuar pues con el impulso a la competitividad, a la productividad. Asimismo, los gobiernos a nivel mundial han desplegado pues distintas medidas de apoyo económico para hacer frente a los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19. Es importante también resaltar que el gobierno peruano fue uno de los primeros países de la región en implementar medidas sanitarias estrictas, cuarentena, restricciones de movilidad para contener el COVID-19, y las cuales permitieron pues tomar acciones oportunas para fortalecer el sistema de salud. Y nosotros hemos visto en ese control de la pandemia que si todas las personas hubieran hecho caso en los primeros 40 días, la gente, a pesar de todo, por ejemplo, en la ciudad de Piura salían, habían fiestas, igual en Lima, entonces ese desacato a obedecer, a ayudar a controlar la pandemia, pues nos trajo consecuencias muy fatales, porque en la mayoría familias, si preguntamos, han perdido uno, dos, tres familiares, ¿no? Entonces, de una forma u otra, eso también ha afectado a la economía familiar, también ha afectado a nivel de la economía, si miramos de las producciones que habían antes, pues recién, como se dice, estamos saliendo, ¿no? Pero todavía falta la reactivación económica que opere pues a un 100% sin estar condicionando tantas personas deben ingresar a un mall, tantas personas, por el momento no se puede llevar eh, la educación presencial, sino la enseñanza debe ser remota hasta que se controle bien la pandemia, pero todo está también en acatar esas órdenes, ¿no? Que parece imposibles de cumplir, pero que en estos momentos es prioritario, ¿no? A una reunión en casa a ir a disfrutar con otras familias que no sabemos dónde han estado en ese momento. Por eso, si las personas hubieran acatado desde un principio como era a finales de marzo, todo ese confinamiento que hubo de 40 días, que parecía imposible, y hemos estado ya prácticamente
van a ser 2 años en casa, bueno, menos 3 meses, año 9 meses, pero que de todas maneras, pues, aún estamos aquí, ¿no? Pero ello también conlleva, pues, a ser responsables ante todo lo que puede venir y que también depende de uno en acatar esas disposiciones, esas normas que se nos indican en estos momentos. Luego tenemos la respuesta económica frente al COVID-19, a la COVID-19. Ante los retos de la pandemia, ¿no? Ante los retos de la pandemia, las medidas sanitarias dispuestas y el deterioro generalizado de la economía mundial, Perú ejecutó un plan económico con el objetivo, pues, de minimizar sus efectos sociales y económicos. La implementación de esta respuesta involucró, pues, la suspensión excepcional y temporal de las reglas fiscales. Y cuando hablamos del qué contiene el marco macroeconómico multianual, el marco macroeconómico multianual tiene las medidas de política y resultados de todos los niveles de gobierno, empresas públicas, sector público, no financiero. También tiene los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo, el nivel de endeudamiento público y proyección de pago de la deuda a largo plazo, los montos de principales proyectos de inversión pública. También tiene las principales variables macroeconómicas y las proyecciones de ingresos y gastos fiscales, tanto de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y en esa declaración de principios de política fiscal que comprende al marco macroeconómico multianual, están también las previsiones para los próximos 3 años. Por eso hablábamos del marco macroeconómico multianual del 2021 al 2024. También están los estimados de financiamiento del sector público no financiero y las metas de la política fiscal para los próximos 3 años. ¿Y qué relación tiene el marco macroeconómico multianual y el programa económico? El programa económico contiene, pues, las líneas rectoras de la economía peruana. Su principal orientación es construir una economía sólida que permita, pues, alcanzar metas para desarrollar el país, reducir la pobreza, aumentar el nivel de vida de la población de manera sostenible. Para ello deberá cumplir con 4 objetivos centrales. Y estos 4 objetivos centrales son el crecimiento económico alto y sostenido, la promoción de la inversión privada y el empleo productivo permanente, las bajas tasas de inflación, el nivel alto de reservas internacionales son los 4 objetivos centrales del programa económico. Para el cumplimiento de estos objetivos centrales del programa económico, pues se requiere una política económica encaminada, pues, a fortalecer la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía, la promoción de la inversión y la producción para lograr, pues, una mayor eficiencia, productividad y competitividad de la economía y la generación de empleo. Una política comercial orientada, pues, a lograr una mayor apertura y competitividad de la economía peruana en los mercados internacionales. Una política fiscal que aliente, ¿no?, la participación del sector privado mediante la inversión y restaure, pues, el equilibrio fiscal. Un entorno que proporcione un ambiente adecuado y atractivo para la inversión privada. Y un gasto público disciplinado, eficiente, eficaz, que permita, pues, ahorrar al Estado para mejorar la distribución, principalmente para aumentar el gasto social. El marco macroeconómico multianual y presupuesto público es un instrumento, se dice, que expresa el programa económico del gobierno peruano, pero también contiene las proyecciones fiscales que sustentan el presupuesto público. El presupuesto y las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero deben ser consistentes con lo establecido en el marco macroeconómico multianual, que funciona, pues, a la manera de parámetros de endeudamiento interno.
los supuestos que sustentan las proyecciones macroeconómicas respecto pues a la inflación, tipo de cambio e ingresos públicos son importantes para determinar la asignación de los recursos al presupuesto general de la República. Se dice pues que hay una correspondencia muy estrecha entre el marco macroeconómico multianual y el presupuesto público, y que puede simplificarse en la idea que el marco macroeconómico multianual ayuda pues a construir un escenario probable respecto a los ingresos que obtendrá pues el país y cómo estos gravitarán en los recursos a ser asignados al presupuesto para su ejecución en el año fiscal. El año fiscal, decimos, por ejemplo, el año fiscal, habiéndose aprobado el presupuesto del 2022, se comienza a ejecutar del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre. Y se comienza pues su evaluación a partir de mayo, ya se comienza a discutir a partir de agosto, se aprueba en noviembre y se publica en el peruano el presupuesto público aprobado, ¿no? Por eso el ejercicio fiscal, el año fiscal, por decir, este es el 2021, el año fiscal 2022, con el presupuesto aprobado en esto que se ha firmado en los primeros días de diciembre. Un escenario negativo de la economía peruana por los impactos de la economía mundial o la presencia de sequías o catástrofes naturales puede llevar a una disminución de la producción y de los ingresos tributarios que repercutirá en el presupuesto público con menos recursos. O sea, si no hay ingresos, nuestro presupuesto público pues va a tener menos recursos. Muy bien, no sé si hay preguntas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, sí. Yo quiero hacer, bueno, no, o sea, yo quiero hacer una pregunta acerca del tema. Como le digo diciendo, bueno, yo no, yo soy extranjera, pero sí me empapo con el tema porque allá en mi tierra me estaba también involucrando un poco con la política, pues, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta a usted, licenciada, usted ya tiene más experiencia en estos temas, ¿no? Por lo menos si yo yo hago este curso, aprendo un poco más de la gestión pública. ¿Cómo yo asesoría, en la gestión administrativa, o sea, que una alcaldía o una municipalidad, o sea, cumplan con todos los procesos, ¿no? O sea, cómo deben utilizar sus proyectos, sus servicios, sus pliegos, o sea, que puedan que lo que se venga realizando o haciendo, o sea, se note, o sea, que sea la diferencia. Yo puedo entrar como o sea, a través de este curso, me preparo un poco más, puedo entrar como en la parte de asesoramiento a En un el área, alcalde. claro. Claro, porque se estaría preparando en lo que es la gestión pública, análisis de políticas públicas, también hay cursos, ¿no? Presupuesto público, y a uno se va empapando más en los temas, justamente porque lo que sucede es que muchas veces son los partidos que llevan pues a las alcaldías, ¿no? Y muchas veces puede ser un médico que conoce de lo que es gestión pública, de lo que es un presupuesto participativo, de lo que es la ley de descentralización, que asigna recursos tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales, cómo utilizar eficientemente esos recursos, cómo se hacen los pliegos para que sean incluidos en el presupuesto público, ¿no? Y que esos proyectos de inversión en los que se canalizan, pues, recursos del Estado sean manejados en forma eficiente. Y muchas veces, por decir, y le digo, ¿no? En el gobierno regional de Piura hay un médico, ¿no? Entonces, ha carecido, y se lo digo así, ¿no? De los conocimientos en cuanto puedo ser buen político, pero mal en gestión administrativa y justamente en la gestión pública.
¿no? Porque desconocen todo lo que conlleva, pues, cómo es la administración pública, cómo deben ser el funcionario público, cuál es el perfil del funcionario público, qué actividades y cuál es su manual de organización y funciones, el MAPRO, cuál es el cuadro de asignación de personal, y desconocen, ¿no? Porque médico puedo ser eficientemente en mi rama, pero no dentro de la gestión pública. Y por eso hay que llevar, empaparse bien de los temas, leer en cuanto, porque hay libros de análisis de políticas públicas, de gestión pública, ¿no? Porque en una hora, pues nosotros lo desarrollamos el curso en 8 horas, pero siempre hay que ampliar más nuestros conocimientos. Pero justamente se puede, pues, asesorar, ¿no? Si tiene algún conocido que se esté lanzando a la campaña, pues empaparlo a que justamente debe tener conocimientos en la gestión pública, porque Sí, muchas veces, como le digo, ¿no? Desconocen. sí, porque no solamente, no solamente se ve acá, o sea, no se ve, solamente acá sé que los alcaldes no cumplen con las funciones. Igual se ve en mi zona, pues, ¿no? También siempre se veía que existía en las alcaldías el amiguismo. Yo soy amiga de Exacto. fulanita, a fulanita le doy trabajo, le doy los pliegos, le doy las obras. Entonces yo lo veo como que estamos en el siglo XXI, o sea, tenemos que ampliar, yo digo que el nuevo alcalde tiene que adaptarse al siglo, o sea, al siglo XXI con nuevos pensamientos políticos, estratégicos. Ya, ejemplo, por lo menos si un alcalde ahorita se quiere lanzar, yo a veces yo digo también, la política es política, es pura política, ¿no? Pero yo digo, a veces no, a veces la palabra es importante, pero a veces se los hechos. Entonces, ¿qué se puede ver en una gestión de un alcalde? Hacer, dejar hacer, o sea, no solamente buscar a la familia, a los primos y a los tíos, no, sino darle oportunidades a nuevos talentos. Hay personas que tienen empresas, microempresas, pyme, cooperativas, ya se utilizan mucho las cooperativas, entonces le dan a sus amiguitos. Entonces yo digo, ¿y por qué no le dan un año a un grupo, otro año a otro grupo, otro año a otro grupo, para que puedan verse que se está ayudando también a la comunidad, pues, ¿no? Entonces eso es lo que yo siempre he criticado de la política. Siempre se basan por los mismos amiguitos, familia, entonces eso hace que uno vea la gestión mal, o sea, en el alcalde, ¿no? El asesoramiento que tiene, pues, ¿no? Entonces yo digo que uno Es que tiene que realmente, adaptarse. Adaptarse, yo digo que por ello es ahorita que el alcalde tiene que ser, el alcalde, el gobernador y el presidente tienen que estar en la era del 2021, o sea, ya nuevos pensamientos distintos a los pensamientos de la Cuarta República. exactamente. Y eso de amiguismo, por eso es que crean empresas fantasmas y vemos pues en los malos resultados, ¿no? Porque no estuvieron preparados para el cargo y hacen mala utilización de los recursos públicos, porque al final no son sus recursos, son recursos del Estado para cubrir justamente las brechas, ¿no? Como se dice, ¿no? Un gasto público disciplinado, eficiente, eficaz, que permita ahorrar, como se dice, al Estado para mejorar esa distribución, para cubrir esas brechas de gente pues que necesita de servicios básicos, una mejor educación, un mejor sistema hospitalario, pero para ello, pues, para lanzarse para alcalde, deberían pues también los partidos políticos, si van a llevar a alguien a encubrarlo, pues a llevarlo a que ocupe esos puestos, pues que sean personas preparadas, ¿no? Porque cada uno a su función, es como si yo quisiera entrar en la rama de la ingeniería industrial, entrar pues a procesos, a controlar procesos dentro de una fábrica, o querer recetar algo, no está dentro de mi función, ¿no? Yo Claro. soy administradora y me he especializado también en pedagogía, pero eso es muy diferente, ¿no? Es como que si yo quisiera pues hacer otro papel para el que no estoy preparada, ¿no? Entonces yo no lo haría, ¿no? Pero hay personas que sí dicen, no, sí Sí lo lo voy a lograr, hace. voy a hacer. Exacto. Y No, y entonces ahí también comienzan sí, y también y está también continúe. otra cosa cuando comienzan a hacer la política, comienzan a caminar, a prometer, a prometer, a prometer a las comunidades, a los distritos, y a la final, cuando están en el cargo, se acuerdan de todas las Se promesas, olvida. de todo su plan de trabajo, pues, ¿no? Entonces yo digo, Ujú. ya, si hay bueno, no sé cómo se le llama acá a los concejales, como que está el alcalde y están los que les rodean, no sé cómo se llama acá. Bueno, Este, acá son alcalde, teniente alcalde, luego están los concejales también, Eso, los porque concejales. regidores.
Claro, los regidores, concejales, regidores. yo diría que los concejales son los que se tienen que enfocar más en las comunidades, porque ellos son los que tienen que llevar la información al alcalde. Mira, en tal comunidad se está viendo esto, no hay tecnología, hay decadencia de salud, los hospitales no cuentan con esto, con esto. Entonces vamos a inyectar más en eso, pues, ¿no? En las necesidades que se ven constantemente, si no, comienzan a hacer cositas, que como te dice, crear obra fantasma, entonces lo que Exactamente. se crea más en las comunidades, carencia, necesidad, entonces ahí es donde comienza la inflación a subir, las personas comienzan a ser más pobres. Entonces digo, un alcalde tiene que enfocarse más que todo en las necesidades que se ven diarios, o sea, todos los días, o sea, las necesidades que se están implementando y quizás pensar, ¿no? En el futuro, ya, mira, si ya hemos pasado por esta pandemia, quizás en otras épocas vendrán otras cosas, ya, vamos a implementar esto, cosas. O sea, siempre el alcalde, igual que el gobernador, tiene que estar pensando en qué podemos invertir que sea útil para la sociedad. Y que quede, o sea, Y que que no sea quede. útil para un año. Bueno, yo siempre he criticado eso y siempre lo he dicho. Un buen alcalde no es el que llega, me para, tenga el mejor diálogo. ¿No? Un buen alcalde es el que hace y deja y se quedará recordando. Ese es el mejor alcalde, yo diría. O gobernador o presidente. Así es. Exactamente. Muy bien, Muy vamos con bien. estos temas para dar asesoría. Así es. Muchas gracias por su Gracias a mí. Feliz participación. Navidad. Que pase una Feliz excelente Navidad para Navidad. todos. Feliz Navidad para todos. Voy a dejar de Mañana tenemos compartir un clase, ¿no? poquito. No, mañana no tenemos clase. Así que les Ya, deseo chévere. a todos una feliz Navidad. Bendiciones para todos sus Igual. hogares. Mejores cosas vendrán Amén. con la gracia de Dios. Un Gracias. abrazo virtual para todos ustedes. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Feliz Navidad, gracias. Feliz Navidad para ustedes. Feliz Navidad para todos. Gracias. Feliz